Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy estaremos hablando acerca de qué es la metodología de la investigación. La metodología de la investigación se refiere simplemente al cómo un investigador diseña sistemáticamente un estudio para garantizar resultados válidos y fiables que respondan a las metas y objetivos de la investigación. La metodología de la investigación es el método que utilizarás para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de los datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos de la investigación. En esencia, la metodología de la investigación es el proyecto de una investigación o un estudio, ya sea algún tema determinado. ¿Cómo elegir la metodología, verdad? ¿Cómo elegir esta parte de la metodología de la investigación que debemos seguir? Los objetivos de tu investigación tienen una gran influencia en la metodología de la investigación. Por lo tanto, el punto de partida para desarrollar la metodología de la investigación es dar un paso atrás y ponernos a observar el panorama que nosotros tenemos en general de la investigación antes de tomar decisiones metodológicas. La primera pregunta, fíjate, muy importante, la primera pregunta que hay que hacerse es si la investigación es de carácter exploratorio o confirmatorio. Si los fines y objetivos de la investigación son principalmente de carácter exploratorio, es probable que debas hacer una investigación cualitativa y, por lo tanto, podrías considerar métodos de recolección de datos cualitativos, por ejemplo, entrevistas y métodos de análisis de contenido cualitativo. Por el contrario, si las metas y el objetivo de tu investigación buscan medir o probar algo, ¿verdad? Comprobarlo, es decir, son confirmatorios, ¿estamos? Entonces, decidirte por una investigación cuantitativa y podrías considerar métodos de recolección de datos cuantitativos, por ejemplo, encuestas y análisis estadísticos. Lo más importante es que siempre hay que empezar con las metas y los objetivos de la investigación. Todas las decisiones metodológicas se derivan de ello. La metodología de la investigación cualitativa, porque nos habla aquí que cuáles son o qué son las metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas. En el caso de la cualitativa, dice cuantitativa y mixta son diferentes tipos de metodologías que se distinguen por centrarse en palabras, números o ambos. Se tratan de una simplificación excesiva, pero es un buen punto de partida para entenderlo. La investigación cualitativa se refiere a la investigación que se centra en la recopilación y el análisis de palabras escritas o ya sea habladas y datos textuales, mientras que la investigación cuantitativa, o sea, quiere decir aquello que se puede contar, como su nombre lo dice, se centra en la medición y la comprobación mediante datos numéricos, por eso es contable, cuantitativa. En cambio, cualitativa se refiere a textos, ¿sí? A palabras. Por eso nos dice aquí el análisis cualitativo también puede centrarse en otros datos, ¿verdad? Como el lenguaje corporal o los elementos visuales, ¿sí? En el caso de la parte cualitativa, se puede ver mediante el lenguaje corporal o los elementos visuales. Es bastante habitual utilizar una metodología cualitativa cuando los objetivos de la investigación son de carácter exploratorio. Por ejemplo, una metodología cualitativa puede utilizarse para conocer las percepciones de la gente sobre un acontecimiento que ha sucedido o sobre un candidato a la presidencia. Por el contrario, la metodología cuantitativa se utiliza normalmente cuando los objetivos de la investigación son de carácter confirmatorio. Por ejemplo, una metodología cuantitativa puede utilizarse para medir la relación entre dos variables, por ejemplo, el tipo de personalidad y la probabilidad de cometer un delito, o para probar una serie de hipótesis. Principales métodos de la recolección de datos. Hay muchísimos métodos de recolección de datos que puedes utilizar para tu estudio. Sin embargo, estas opciones pueden agruparse en los siguientes tipos. Entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, grupos de discusión virtuales o presenciales, encuestas en líneas o físicas, ¿verdad? Puede ser en línea o ya sea físicamente. Observación, documentos y registros, estudios de caso. ¿Cuáles son los principales métodos de análisis de datos?
Otra parte importante de la metodología de la investigación es el análisis de datos. Los métodos de análisis de datos pueden agruparse en función de si la investigación es cualitativa o cuantitativa. Los métodos de análisis de datos más populares de la investigación cualitativa son los siguientes: análisis cualitativo, análisis del discurso, análisis narrativo, teoría fundamentada, análisis de importancia o valoración. ¿Cómo escribir la metodología de un trabajo de investigación? Principalmente presentar tus métodos, presentar el enfoque metodológico que utilizarás, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, que fue lo que hablamos ahorita, ¿verdad? ¿Cuál de las formas vas a utilizar o cuál es la que amerita, ¿verdad? Establecer la conexión metodológica. Esto significa decir por qué tu metodología es la apropiada para lograr el objetivo de tu trabajo de investigación. Recuerda que la conexión entre sus métodos y su problema de investigación debe de ser muy clara. Presenta tus instrumentos de investigación, indica qué vas a utilizar para recoger tus datos y explica cómo los vas a utilizar. Estos instrumentos pueden ser tus encuestas, cuestionarios para entrevistas, observación, etc. Si tus métodos incluyen la investigación de archivos o en el análisis de datos existentes, proporciona información sobre los antecedentes de los documentos. Es muy importante presentar evidencias, ¿verdad? Por eso nos dicen los antecedentes. Comparte tu análisis, explica cómo vas a analizar los datos de una investigación para apoyar tu explicación de los resultados obtenidos. Comparte el proceso de muestreo, explica por qué seleccionaste un tipo de muestreo. Por ejemplo, si vas a realizar entrevistas, describe cómo vas a elegir a los participantes y cómo se realizarán las entrevistas. Aborda las limitaciones de la investigación. Asegúrate de que tu informe de investigación aborde las posibles limitaciones que puedas encontrar en tu investigación, así como las limitaciones que puedan afectar a tu proceso de recolección de datos. Espero que te haya sido de utilidad este contenido. Nos vemos pronto. Que tengas un excelente día.